La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Descubrir a través de su programa, comparto hoy una reflexión muy hermosa, importante para la vida de nosotros los católicos. Me voy a centrar en un tema muy valioso que lo estamos viviendo hoy en día. Parroquia misionera, una iglesia que sale, vive y transforma. Así es el título de esta reflexión. Parroquia misionera, una iglesia que sale, que vive y transforma. Tomar la palabra de Dios en esa dimensión misionera es hermoso, porque es el ADN de la iglesia, la misión. Y cada uno de nosotros como bautizados también estamos llamados a propiciar una parroquia o desde la parroquia y en la parroquia un espíritu altamente misionero. Imagínese usted una parroquia donde el templo pasa cerrado, donde solamente se abre para la Eucaristía, donde no se encuentra el sacerdote, donde no hay estructura pastoral, todo es simplemente misa, 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 nada más. O sea, gracias a Dios que ese tipo de parroquias no existen, pero quizás existe más de alguna por ahí, ¿no? Pero ver esa parroquia donde el encuentro eucarístico se desarrolla de encuentros de realidades pastorales, de movimientos apostólicos, esa dinámica pastoral que vive en la mayoría de las parroquias nos da ese sentido de una vivencia comunitaria, no aquellas parroquias frías donde no nos conocemos, donde no interactuamos. Por eso decidí, a razón del año misionero que estamos viviendo, abordar esta reflexión, parroquia misionera, una iglesia que sale, vive y transforma. Vayamos al Evangelio de San Marcos, que es la base de la reflexión de hoy, capítulo 16, versículos 2, 15 y 20. Dos versículos nada más del capítulo 16, versículo 15 y versículo 20. Dice Jesús: y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Y el versículo 20 dice, ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Palabra del Señor. Ver el sentido de la misión desde la perspectiva parroquial es muy importante. Y aquí tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, ¿mi parroquia se parece más al corazón de Cristo? Desde mi parroquia, anunciamos a Cristo, comunicamos a Cristo. Jesús no fundó la iglesia para que entrara en un proceso de conservación. No, Jesús fundó una iglesia para que salga a buscar, para ir a todo el mundo, dice el Evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Hoy estamos viendo en este año misionero un dinamismo evangelizador que quizás antes no lo habíamos experimentado en las parroquias, que quizás antes esperábamos a que las personas llegaran a la Eucaristía, pidieran información en oficina parroquial, pero hoy es esa experiencia de ir, de tocar puertas, de visitar casas, de predicar a Jesucristo. Hoy el Señor nos llama, a razón de este año misionero, a pasar de una parroquia, por decir así, de mantenimiento, a una parroquia profundamente misionera, a una parroquia donde todos los miembros de esta parroquia tomamos ese nivel de conciencia de que hay que anunciar, hay que proclamar a Jesucristo. Y por eso se da cuenta usted, no sé si usted ha visto en las redes sociales de su IAPA Medios quizás o en la de su parroquia, cómo los misioneros, hay videos, hay fotos que van de casa en casa anunciando a Jesucristo, predicando el querigma y van en esa comunidad, van de dos en dos y van en esos grupos misioneros que se distribuyen en diferentes sectores. Cuán hermoso es entender que la misión renueva la parroquia.
La misión viene a renovar las vocaciones, viene a renovar la vida del sacerdote, viene a renovar la vida de los movimientos, de las realidades pastorales, viene a renovar y a generar un dinamismo mayor y mejor. Bien lo decía el Papa Francisco, ¿no? En la Evangelii Gaudium, en el numeral 9, esta frase: prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. Cuidado con encerrarnos a nosotros mismos. Cuidado con llevar con extremada tranquilidad la acción misionera en la parroquia. Una parroquia no se compone únicamente de un edificio, es una comunidad de discípulos misioneros. Y por eso es importante entender lo que Jesús le dice a los discípulos en el San Juan capítulo 20. Cuando Jesús dice: como el Padre me envió, así también yo los envío. O sea, parroquialmente tenemos que desarrollar una mentalidad de enviados. No esperar a que nos busquen, es ir, es llevar la palabra del Señor. La iglesia es misionera por su propia naturaleza. Y en ese sentido, la parroquia es como ese centro donde se tiene que irradiar ese espíritu misionero. Por eso es muy significativo el hecho de que entender que ser misionero no es una opción o no es para determinadas personas nada más. Es nuestra propia identidad. Es la identidad de un cristiano católico que anuncia a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ha tenido ese encuentro con Jesús, porque ama a Jesús, porque se ha dejado seducir por su amor, por su misericordia, y corre prontamente a comunicarlo, a difundirlo. Ese es el sentido misionero de toda parroquia. Bien lo decía San Juan Pablo II en el documento Redentores Missio. Decía: la misión es el primer servicio que la iglesia puede prestar a cada hombre. Por lo tanto, esa misión es simple y sencillamente comunicar a Jesucristo, dar a conocer a Jesucristo, lo que comúnmente hablamos de evangelizar. Se evangeliza. San Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, el anuncio del Evangelio, dirá que toda acción de la iglesia es evangelizadora. Toda acción de la iglesia es evangelizadora. ¿Qué características podrá tener una parroquia misionera? ¿Qué características? Creo que en primer lugar es una parroquia que siempre va al encuentro. Es una parroquia de puertas abiertas. Es una parroquia comenzando desde el sacerdote y el resto de los hermanos y hermanas, pues tenemos ese espíritu de acogida, de acompañar, de caminar. Es una parroquia en salida, donde las personas van fomentando ese amor fraterno, donde hay apertura, donde tenemos un sacerdote que escucha, que acompaña, que aconseja, un sacerdote que cuando le toca llamar la atención lo hace con misericordia. Bien lo dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, cuando habla del sembrador, ¿no? Y me llama la atención esa palabra que dice: salió el sembrador a sembrar. Salió el sembrador a sembrar. Ese sembrador salió por los caminos. Esa es la dimensión también de una característica de una parroquia misionera, que sale a las casas, sale a buscar a los alejados, sale, como decía el Papa Francisco, a las periferias. Ese sentido de salir es una característica fundamental. No esperamos a que nos busquen, vamos a salir, vamos al encuentro del enfermo, vamos al encuentro del matrimonio que está en crisis, vamos al encuentro de los jóvenes que quizás están en ese mundo de las drogas, de las maras, vamos al encuentro de las familias que están a razón de la migración viviendo una experiencia de dolor. Salimos al encuentro de aquel que necesita de Jesucristo, de aquel que necesita de nosotros. En el Evangelii Gaudium, el Papa Francisco decía: la iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean. O sea, que no esperamos no esperamos una segunda orden, por decir así, sino que nos ponemos en camino. Siempre es importante decir, la misión es estar prestos a ir, no esperar a que nos busquen,
no esperar a que vengan, sino que vamos a ir. Creo que otra característica, por decir así, de una parroquia misionera es la alegría de la resurrección. Es una parroquia que cada encuentro en la parroquia es una fiesta, se convierte en fiesta, porque Jesús es el centro, porque todo gira en torno a Jesucristo. Desde la parroquia no comunicamos ideas, no, comunicamos, anunciamos una persona, y esa persona es Jesucristo. Bien lo dirá San Pablo, ¿no? Cuando dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. La parroquia, desde la acción pastoral, comunica a Jesús de las diferentes formas, desde la celebración litúrgica, desde los encuentros pastorales, desde los servicios diferentes que se prestan en la parroquia, desde la pastoral samaritana. Desde todas las pastorales hay que tomar conciencia que anunciamos a Jesucristo. Por lo tanto, bien nos cae como anillo al dedo en esta dimensión misionera de la parroquia lo que nos decía Benedicto XVI. Benedicto XVI dijo una frase que tuvo una connotación muy grande, que aún en el documento de Aparecida aparece la frase: no se comienza a ser cristiano por una idea, sino por el encuentro con una persona. Por lo tanto, esta parroquia misionera lo que promueve es el encuentro con Jesucristo. Vitaliza las estructuras pastorales, la dinámica de las celebraciones litúrgicas, especialmente la Eucaristía, homilías con un acento, con un contenido profundamente carismático. Todo esto es importantísimo para esa experiencia de anunciar a Jesucristo desde la parroquia. Una parroquia misionera no excluye a nadie, más bien incluye. Es una parroquia que lleva vida de oración como parroquia, una vida eucarística y demás sacramentos que se celebran con gozo, con alegría, con mucha vivencia. Se establecen, por ejemplo, prioridades pastorales. Puede ser que en una parroquia puede ser una prioridad pastoral la familia y el matrimonio, pueden ser los niños y los jóvenes, pueden ser los adultos mayores, pero una parroquia misionera tiene una estructura pastoral que da respuesta a la realidad parroquial. Una parroquia misionera es una parroquia que capacita y promueve el espíritu misionero en los miembros. Hay una estructura formativa. Entonces, todo esto lo que hace de la parroquia es una experiencia más dinámica, donde hay, por ejemplo, catequesis para niños, para jóvenes, para adultos, donde hay retiros carismáticos, donde se forman pequeñas comunidades sinodales, donde los movimientos apostólicos están involucrados en esta misión pastoral. Entonces, toda esta experiencia hace que la parroquia se renueve. Y en esa renovación nos abarca a todos, sacerdotes, religiosas, laicos, nos abarca a todos. Por eso es importante tener conciencia de formar al laicado de la parroquia con una dimensión de ser discípulos misioneros. Eso es clave. Dentro de los procesos formativos que deberían de haber en cada parroquia, es formar el corazón de la persona, formar la conciencia de la persona. ¿Por qué? Porque de esa manera entonces ese espíritu misionero va a abarcar, se va a ampliar más todavía. Porque hay que entender algo, y lo repito, la misión no es para algunas personas, no, la misión es para todos. Pero quizás en la parroquia no ha habido experiencia misionera. Quizás en algunas parroquias sí las ha habido, que han dividido la parroquia por sectores, que en un mes evangelizan un sector, casa por casa, que el otro mes van al otro sector. Entonces va habiendo un auge, un despertar en la fe. Y entonces eso se nota cuando se celebra la Eucaristía y hay más presencia de las personas, cuando los grupos, los movimientos apostólicos se nutren de miembros, de más miembros, cuando las pequeñas comunidades sinodales van creciendo, van tomando forma. Todo esto es fruto de la experiencia misionera.
es importante tomar en cuenta una frase de San Juan Pablo II que dijo, no basta evangelizar, preste atención, no basta evangelizar, es necesario formar discípulos maduros. Esta frase a mí en lo personal me ha llamado la atención. San Juan Pablo II, un hombre profundamente misionero, nos dejó un legado muy hermoso. Para mí este legado tiene que ver con esta frase. No basta evangelizar, es necesario formar discípulos maduros. Y para formar discípulos maduros hay que establecer también procesos de formación. Procesos de formación. Y esos procesos de formación pueden ser procesos de formación a nivel bíblico, a nivel doctrinal, a nivel espiritual. Pero una parroquia misionera establece procesos de formación. Otro rasgo característico de una parroquia misionera es que esta parroquia, todos tienen lugar. Todos tienen lugar, todos caben. O sea, en otras palabras, es una parroquia que acoge. No es una parroquia que margina, es una parroquia que incluye, que acompaña, que camina juntos. Por eso, cada uno de nosotros debemos de propiciar en nuestras propias parroquias que nadie se sienta extraño, que nadie se sienta juzgado, que nadie sea criticado. Todo esto tiene que ver mucho con el sentido de una vivencia de la fe, de cómo yo asumo el Evangelio, de cómo yo asumo esta palabra de Dios en mi vida para luego comunicarla no solamente verbalmente, sino desde mis conductas, desde mis acciones, desde mi comportamiento. También es importante entender que un rasgo característico de una parroquia misionera es que esta parroquia vive la caridad. Cuando digo que vive la caridad, es que no solamente habla, sino que también actúa, concretiza el Evangelio. Siempre en toda parroquia vamos a encontrar enfermos. Siempre en toda parroquia vamos a encontrar matrimonios, familias en crisis. Siempre en toda parroquia vamos a encontrar personas desempleadas. Siempre en toda parroquia vamos a encontrar personas o familias empobrecidas. Entonces, ante ese desafío humano que tenemos en la parroquia, ¿cuál va a ser la respuesta de la parroquia a esa realidad? ¿Qué podemos hacer? Entonces ahí es elaborar, diseñar estrategias desde la pastoral del buen samaritano, por ejemplo, para promover a este ser humano, para promover este matrimonio, a esta familia. A veces tenemos una tendencia de reducir las acciones pastorales. Por ejemplo, la pastoral familiar la reducimos a simplemente dar los cursos prematrimoniales. La pastoral buen samaritano la reducimos simplemente a preparar ¿qué digo yo? Bolsitas con alimentos y ya estuvo. Yo creo que la misión misma nos exige ampliar, tomar conciencia que se requiere un mayor dinamismo en todas las pastorales, Y por eso es fundamental el hecho de pensar un poco que nosotros tenemos que promover en la parroquia ese espíritu misionero para servir a los pobres, para acompañar al que sufre, para ayudar a sanar heridas. O sea, tiene que promoverse toda esta acción desde la parroquia. Por eso es que la misión viene a dinamizar todas las estructuras de la parroquia y especialmente viene a dinamizar también a las personas. Llámese párroco, llámese vicario, llámese pastoral X o Y, llámese movimiento apostólico, llámese comunidad eclesial de base, pequeña comunidad sinodal, como quiera llamarse, como se llame. La misión nos pone en acción y eso implica entonces un dinamismo, una mayor apertura hacia no solamente la palabra, sino también hacia la persona, hacia el matrimonio, hacia la familia. Por eso también es hermoso ver que ese espíritu misionero lo que lleva a cabo en la parroquia, que es otra característica, es una parroquia con alegría pascual. Una parroquia con alegría pascual. Y esa alegría pascual está centrada en Jesucristo. Esa alegría pascual es porque Cristo vive, porque Cristo salva, porque Cristo camina con nosotros.
¿Cuántos testimonios podemos escuchar, o somos testigos de hermanos y hermanas que han salido y siguen saliendo ahí en su propia parroquia a visitar casas, a visitar familias, a anunciar a Jesucristo, y tienen testimonios hermosos? Tienen testimonio de cómo en una casa lo fueron recibidos, de cómo oraron por un enfermo, de cómo el Señor se mostró, se manifestó, de cómo en una casa no los recibieron, pero en la otra sí, de cómo pudieron platicar con una persona no católica. O sea, hay testimonios lindísimos. Por lo tanto, es hermoso ver cómo estos signos que nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 20, ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos. Mira, a mí me llama la atención cómo Marcos escribe esto, colaborando el Señor, o sea, el Señor manifestándose a través de ellos. Es hermoso ver, y qué bueno sería que en este año misionero se fuera como guardando un historial en cada parroquia de las experiencias, con fotografías, con video, hacer una memoria de esto para que no quede solamente como una vez lo hicimos, no, sino que para que esa memoria impulse a las nuevas generaciones también a anunciar el Evangelio, a salir, porque la parroquia misionera entiende algo. Es una parroquia en misión permanente, en misión permanente. No es que vamos a hacerlo ocasionalmente, no es que vamos a hacerlo una vez cada 10 años, una vez cada 5 años, no, la misión es permanente. Y es hermoso ver cómo hay testimonios lindos, ¿no? Aún lloviendo, van los hermanos casa por casa. Una parroquia también puede caer en la tentación de dejar de ser misionera y volvemos a la comodidad, volvemos a la rutina, nos encerramos en nuestras propias estructuras, tenemos miedo a salir, entonces perdemos ese espíritu misionero. Por eso San Pablo llegará a decir, ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Por qué? Porque la misión es permanente, la misión es constante. Cada uno de nosotros tenemos que pensar un poco en nuestras parroquias. Tú, que eres parte de la parroquia, ¿tú consideras que la parroquia es una parroquia misioneramente hablando viva o es una parroquia dormida? ¿Es una parroquia relajada? ¿O ustedes están saliendo a evangelizar, están anunciando, van a los sectores, caminan en medio de temor, de angustia? Por eso Cristo en el Evangelio de San Marcos dice, vayan. No dice esperen, organicen, comenten, cuando ya estén preparados, háganlo. No, dice vayan. Yo creo que ese vayan implica para nosotros también tener la docilidad y dejarnos inspirar por el Espíritu Santo. Salir con fe, anunciar con valentía, amar con entrega. Hay experiencias que marcan la vida. Una parroquia que enciende los corazones de las personas, una parroquia que transforma familias, una parroquia que cambia las comunidades. Entonces, todo esto es parte del camino misionero. Queridos hermanos, hagamos oración en este instante. Señor Jesús, haz de nuestra parroquia una comunidad viva, misionera, alegre y valiente. Danos la disponibilidad de salir. Danos la gracia de caminar con alegría. Permítenos tener una fe que contagie a otros. Toma nuestros miedos, inseguridades al anunciarte. Danos de tu amor para compartir ese amor a los demás. Amén. Parroquia misionera, estamos en misión. Hay que seguir, hay que salir, hay que anunciar, hay que llevar la buena nueva de Jesucristo. Una iglesia que sale, una parroquia que sale, vive y transforma. Que el Señor les bendiga, les ilumine y les guíe cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.